Durante esta semana se produjo la salida del ya ex ministro de Hacienda Ignacio Briones como jefe de la billetera fiscal de nuestro país. Él tiene intenciones presidenciales, inicia entonces una candidatura a la presidencia por su partido, Evópoli. Llega en su reemplazo Rodrigo Cerda, un economista que ya contaba con vasta experiencia en materia de finanzas públicas, pues además de haber sido asesor macroeconómico del ministerio, también se desempeñó como director de presupuesto. Uno de sus principales desafíos, dicen en el Palacio de la Moneda, será sacar adelante la reforma al sistema de pensiones que ya fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados y que se mantiene en el Senado. Conversamos de esto con el diputado Amaro Labra, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Buen día, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Gracias, diputado. Diputado, primero, ¿qué le pareció la salida del ex ministro Briones para iniciar una carrera presidencial? Resulta raro, ¿no? No estábamos acostumbrados quizá en los últimos años que un ministro de Hacienda tuviese aspiraciones presidenciales y de alguna manera el Ministerio de Hacienda fuese como una especie de trampolín, ¿no? Para iniciar esta candidatura. Sí, mire, yo creo que la salida del ministro Briones es una salida, como dicen en términos futbolísticos, salir jugando. Es una salida muy elegante. Yo creo que él no tenía mucho futuro por la manera en que se condujo, una soberbia técnica, otros le llaman falta de empatía, que lo dijo la senadora Van Rieselbergher en su crítica al ministro, y una manera inteligente de sacarlo de ahí y dotarlo de un manto de brillantez, fue nombrarlo o salir hacia una campaña presidencial o prepresidencial, a una primaria de la derecha, que yo creo que no tiene ningún futuro, como por su comportamiento no tiene ninguna posibilidad de ser respaldado por el pueblo nuestro, que sufrió las consecuencias de sus políticas económicas, que fueron no gracias a él, sino que gracias a la presión de la gente y de los propios diputados. El 10% fue un duro golpe para él, tuvo que aceptarlo, tuvo la capacidad técnica, porque es bien dotado técnicamente, y bueno, también de revertir el segundo, transformarlo en casi un éxito de ellos, porque el proyecto en realidad nace en la Cámara de Diputados y se apropia el gobierno y acepta que es una buena, si no es una buena política pública, por lo menos una manera de llevar recursos rápidamente a lo que se había negado permanentemente el ministro Briones con sus 65.000 pesos en el IFE primero. Sí, pues cuando se Así celebraba que ahí. creo que es una maniobra inteligente de Evópoli, que es una nueva, aparentemente, porque viendo los comportamientos de varios de los diputados que tienen, no me parecen tan renovados políticamente como quizás Briones es uno de ellos, puede ser, pero no creo que tenga ninguna capacidad de poder llegar a ser un presidente de la República. Y en su reemplazo, diputado Amaro Labra, llega Rodrigo Cerda, un hombre que tiene experiencia en temas de Sí, claro. Hacienda, que fue director de presupuesto hace algún tiempo atrás. ¿Cómo lo ve a él usted? ¿Lo conoce? ¿Sabe de su No, trabajo? yo no lo conozco a él, sé los datos técnicos y el currículum que tiene por la información que Sí, corre, claro. pero siento que es una continuidad. Tiene 400 días, lo que es un periodo bastante corto, para sacar una reforma que tiene muchas dificultades, una reforma que para el gobierno sería terminar de cumplirla, sería un triunfo y irse con algo grande, pero la reforma en pensiones es algo que hay que mirarlo con mucho cuidado, eh, por la rapidez que tiene el sistema en términos de iniciativas presidenciales y apuros que son parte de la constitución política. Tenemos en este periodo también la Convención Constitucional que
que otra distracción más y también un afortunado triunfo de este pueblo que crece, que va a dificultar también que cosas como esas no se tengan que discutir antes en una nueva constitución. Que sería bueno que tuviéramos un sistema de pensiones rápido, o sea, eficiente, tripartito. Y yo creo que las dificultades no son tan menores las que hay que superar para poder tener un buen sistema de pensiones. Diputado Amaro Lavalli, con respecto a eso, ¿qué le parece que se trabaje en esta reforma de pensiones cuando usted mismo decía, ¿no? Se viene un proceso constituyente, se va a Claro. redactar una nueva constitución y quizás las normas del sistema de pensiones en Chile pueda variar, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que esta reforma que está impulsando el gobierno que se encuentra en el Senado puede caminar de la mano con este proceso constituyente y quizás ciertas modificaciones que se le puedan hacer al sistema Sí, de pensiones? yo creo que reformas estructurales, después de la convención y del pronunciamiento ciudadano, es más difícil no considerar el que primero decidamos una nueva constitución y después veamos que ese espíritu que nazca de ahí permee todas las reformas estructurales como el sistema de pensiones y que sean realmente reflejo de un trabajo ciudadano o considere mucho más a las personas. Yo creo que el problema del sistema político chileno es que como se demoran tanto las cosas en términos de resolverse cuando no hay acuerdo, y por el sistema también en que están elegidos los parlamentarios, las dificultades que tienen el Parlamento para poder eh, ser más eficiente, porque estamos en una constitución que fue construida y que tiene enclaves autoritarios y que es difícil para nosotros los parlamentarios y parlamentarias aportar más eficientemente a los proyectos que tenemos que resolver. Y creo que sería mejor esperar que pase este año, como pasa con el TPP-11, que también es algo que va a influir mucho en la vida de las personas y hay muchas dudas si va a ser eficiente o no. Y eso ha sido porque ha crecido también la capacidad de ir descubriendo nuevas, como por ejemplo los temas ambientales. Ha ido creciendo también mucho más rápidamente lo que pasa fuera del Parlamento. Y después, bueno, si le pongo un ejemplo simple, es como por ejemplo, no sé, la ley de divorcio, que era para todo algo que debiera hacerse, y ya era voz populi que era necesario hacerlo, o como el aborto en tres causales, o el aborto. Se van haciendo las cosas muy lentamente con respecto a la opinión inteligente de este pueblo que crece, y llegan cuando ya es prácticamente, bueno, el estallido es parte de eso, ¿no? Tenemos una nueva constitución en vista ahí que vamos a trabajar durante este año y es producto más de las presiones externas del Parlamento que es de creatividad del Parlamento mismo. Diputado Mario Labra, el tema de las pensiones, volviendo a eso, al parecer el presidente de la República personalmente se está preocupando de sacar adelante este sistema, esta reforma previsional. De hecho, estaba revisando el portal de Radio Cooperativa que habla de un inédito encuentro entre el presidente Sebastián Piñera y el senador Juan Pablo Letelier, que es presidente de la Comisión de Trabajo. El senador Letelier dice que la oposición no se va a mover de que este 6% también tenga un carácter solidario, a diferencia de lo que se puede plantear desde el gobierno. Yo le quería preguntar por las encuestas. Cuando le preguntan a los chilenos qué tipo de sistema de pensiones quiere, la cotización individual sigue ganando, ¿no? Al parecer hay un poco sentido solidario por parte de los chilenos a la hora de poder ayudar a quienes lo pasan peor con las pensiones. ¿Cómo ve usted esa disyuntiva de que por un lado se dice que el sistema debe tener un componente solidario? De hecho, hay algunos que van más allá, hablan de un componente solidario en su totalidad, Exacto, pero sí. en las encuestas los chilenos dicen, no, ¿saben qué? Yo quiero la plata para mí. Bueno, las encuestas son, Sí. son manipulables. Así que por ahí partamos sabiendo que son datos que pueden no ser tan certeros. Pero en todo caso yo creo que hay una cultura que se ha desarrollado durante estos
años del sistema que se implantó, y una tontera seguirlo repitiendo, pero se, se- se hizo a la fuerza el sistema de consumo o de mercado. Y eso ha producido en las personas una cultura que es difícil de erradicar. La cultura del individualismo, que ya lo hemos visto permanentemente. Entonces, que la gente, las opiniones que tienen las personas no ha sido por una educación, por un sistema distinto. Yo creo que ahora estamos en una etapa de un salto cultural importante. Para mí eso es lo que llaman el estallido social. Para mí es un salto cultural profundo. Y eso indudablemente que cuesta que penetren la mayor cantidad de personas. De hecho, las personas que votan son muy pocas, en términos, hay mucha poca participación. Y eso es porque a las personas no les interesa. Creen que, por ejemplo, la política no es algo del interés que debe hacer de todos, sino que de algunos. Y eso hace que la opinión que las personas tienen no sea necesariamente la, la que impulse políticas públicas más razonables. Hay que convencer a muchas personas todavía, hombres y mujeres, de que es necesario que haya solidaridad, que el sistema de pensiones sea un sistema que pueda lograr buenas pensiones para el fin de la vida de alguien que se llama jubilación, ¿cierto? Jubilación, el jubileo, o sea, uno es un tiempo en que hay que, Júbilo. júbilo, ¿cierto? Hay que sentirse bien, pasear, tener acceso a la cultura, pero eso es algo que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que lo que se está proponiendo hoy día es todavía muy bajo con respecto a las expectativas que nuestro pueblo tiene. Y eso, La diputado, discusión ¿cómo del 6% es menor. eso le quería preguntar? ¿Cómo piensa usted que se pueda llegar a un acuerdo? El ministro Cerda tiene un gran trabajo de por medio cuando hay posturas tan Sí, claro. contrapuestas. Hay posturas tan contrapuestas en cuanto a qué hacer con este componente del 6%, si lo llevamos a solidaridad en su totalidad, si dejamos 3 y 3, 4 y 2. Se habla tan, no sé, tan libremente, tan fácil hablar de porcentajes cuando estamos hablando de las pensiones y de la vida de quienes tanto entregaron a este país, ¿no? Cuando hablamos de 3, 2, que se vaya para allá, que se vaya para acá. ¿Cuál cree usted, cómo ve usted que se pueda dar un acuerdo finalmente? ¿O lo ve muy difícil? Yo creo que es difícil. Yo creo que son dos posturas filosóficamente, en filosofía política es lo que yo creo que tenemos que crecer. Y aquí están enfrentados dos porfías en realidad. Yo creo en un sistema solidario mucho más profundo del que se está planteando. Creo que este acuerdo que se tiene viene de un sistema binominal que tiene poca expresión de la ciudadanía o del pueblo que crece, como nos gusta decir a nosotros, los comunistas y comunistas. Nosotros creemos en un pueblo inteligente que va creciendo hacia mejores, para producir mejor vida, mejor vivir. Y eso significa leyes también mucho más amables. Y creo que es importante este periodo en que se va a generar la nueva constitución para que podamos tener leyes mucho más, una norma, o sea, un cuadro donde movernos con cierto sentido de solidaridad. Yo creo que eso va creciendo, hemos ido entendiendo lo que los militares entendieron hace mucho tiempo. Por eso no cambiaron el sistema de pensiones. Y ellos lo pasan bastante bien con las pensiones que tienen. Y tienen una especie de sistema solidario también dentro de su misma institución. Exactamente, o sea, es un sistema de reparto, es el sistema antiguo que teníamos nosotros. Entonces hay que hacer una mezcla inteligente, hay experiencia, Mm. nosotros tenemos capacidad para comparar lo que se está haciendo en nuestros países y aplicarlo. Yo creo que la reforma que se está discutiendo hoy día se queda corta. Está hecha bajo un sistema parlamentario que creo que le falta mucho todavía para poder, y le falta un marco que es la constitución política para poder sanarnos en realidad, empezar a sanarnos del individualismo
brutal que hemos vivido durante todos estos años y que se permea todos los actos ciudadanos. Finalmente, diputado Amaro Labra, para usted, ¿cuál sería un buen sistema de pensiones que lograse mejorar ahora las actuales jubilaciones de quienes están pensionados? Yo creo que tiene que haber un aporte potente del Estado, un aporte potente de los empresarios y un aporte también de los trabajadores. Yo creo que haciendo esa mezcla y administración también de ambos. Yo no tengo problema en que existan las AFP, que quieren seguir existiendo, pero creo que tiene que haber un poderoso sistema de pensiones desde el Estado. Creo que tenemos que recuperar el Estado porque se ha desacreditado mucho la labor del Estado, pero ahora ya sabemos también el descrédito que tiene el sistema privado. Hemos visto que todas las grandes bondades que tiene el desarrollo de las empresas privadas y todo eso, empresas que por el sistema subsidiario hay cosas que entregó el Estado a la administración de los privados. Y eso también está en cuestión hoy día, porque parece que no eran tan buenos y eficientes, porque al final lo que prometieron en un principio, a los años hemos visto y hemos hecho subir a mucha gente por un sistema que venía muy bien marketeado para que lo aceptáramos y el resultado es bastante malo. Por eso estamos discutiendo hoy día un cambio que debe haberse producido para mí y para nosotros hace muchos años. Ya habríamos hecho sufrir a mucho menos gente, tendríamos muchas más personas felices y no tendríamos estallidos sociales o crisis del tipo que tuvimos, porque eso significó que no avanzamos, porque no son menores. La participación en las manifestaciones del 18 de octubre en adelante son mucha gente en muchas partes del país y esa es la cantidad de personas que logran manifestarse, porque hay muchas que no salen a manifestarse, pero piensan, bueno, el resultado del plebiscito fue clarísimo, 78% de personas que quieren un cambio. Ahora, ¿qué cambio? Eso es lo que tenemos que poner en acuerdo y eso es importante, que este tipo de cambio, de reforma, que van a significar felicidad para las personas o muy poca felicidad, es bueno que tengamos este marco constitucional distinto, aprobado por todos, y de ahí sigamos caminando, yo creo que con mucho más posibilidades de hacerlo humanamente bien. Muy bien, pues diputado Amaro Labra, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas que tanto nos interesan, ¿no? Como ciudadanos, el tema de las pensiones, lo que pueda ocurrir con los actuales jubilados y los que estén por venir. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes por Gabriela, ¿cierto? Me han dicho gracias. Gabriela y a la Cámara por tener estos espacios que nos permiten comunicarnos con nuestros y nuestras representados. Eso, que Muchas esté muy gracias. bien. Gracias, diputado, que tenga buen día. El diputado Muy amable. Amaro Labra hablando sobre el nuevo ministro de Hacienda y su principal desafío, como es sacar adelante la reforma de pensiones.